Susurros. Buenas noches, oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de Susurros. En esta ocasión vamos a expandir un poco más lo que hablamos en el último capítulo acerca de la mitología nórdica. Obviamente no vamos a hablar de absolutamente todas sus historias, pero sí vamos a exponer algunas de las más influyentes en cuanto al tema de mitología que nos pueden aportar en todo ese crecimiento de los mundos y los diferentes seres que según ellos pues habitaron antes del inicio de nuestros tiempos en la Tierra, ¿no? Yo soy Memo y los voy a acompañar en este recorrido. No, antes de empezar con el grueso de estas historias, que sería en este caso, vamos a terminar con el cuento completo del Ragnarok, ese mito tan intrigante y tan interesante que sería como el fin de los tiempos en la mitología nórdica, ¿no? Ya hemos hablado antes del fin de los tiempos en otras civilizaciones. Pero antes de eso, pues vamos a denotar algunos puntos que se asemejan a las historias bíblicas que conocemos del cristianismo y a otras, empezando pues por el tema de la creación, ¿no? El tema de la creación viene pues de uno de los dioses primigenios que empezaron con la creación del universo, de la materia como tal, este Dios primigenio que dio forma a nuestra tierra, o a Midgard como la conocemos, se llama Ymir. Era un gigante y pues fue asesinado por Odín y sus hermanos. Fueron pues los Aesir, ¿no? Que conocemos. Son Odín, Bil y Ve. Ellos, esos tres hermanos, a partir de la sangre de este gigante, construyeron pues el océano. Con su carne se hizo la tierra y con sus huesos se formaron las montañas de Midgard. Y pues a partir de la sangre de Ymir, de este océano también de sangre, pues salieron algunos gusanos, que los dictan así en esos poemas, son como gusanos, a los que los Aesir les dieron forma. Los que mejor les quedaron, por así decirlo, fueron los elfos blancos y pues los que de alguna manera salieron como defectuosos o corruptos. Salieron los elfos oscuros, los gnomos, los trolls y los enanos nivelungos. También podemos aquí ver el mito del diluvio universal, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta pues cómo lo adaptaron a la mitología nórdica y pues es así, a partir de la sangre de Ymir o de los océanos pues se formó este diluvio universal que arrasó con toda la tierra y dejó únicamente vivo al nieto, el nieto de Ymir, que se llamaba Bergelmir, y a su esposa, los que serían como el Noé y su familia pues de la cultura nórdica, ¿no? Entonces aquí vemos otra versión más de este diluvio universal, esta vez en el norte del mundo, ¿no? En el norte de Europa. Tiempo después, pues Odín decidió venir a Midgard a dar un paseo y decidió tallar un fresno y hacer como las figuras de un hombre y una mujer. Y pues le quedaron tan bien hechos pues que decidió darles vida. De esta forma pues nacieron Nazc y Embla, de
pues esta es como la similitud a lo que conocemos como Adán y Eva bíblico, ¿no? Y es curioso porque hay un monumento en Suecia, en Sölvesborg, en Sölvesborg puntualmente, de Adán y Eva, se creería, pero el, el, la dedicatoria está precisamente hacia Nask y Embla de la mitología nórdica. Entonces es bien curioso cómo esa analogía se repite en esta mitología, ¿no? También tengamos presente pues que lo que conocemos de Loki pues es que, de acuerdo al universo Marvel, pues es un hijo adoptivo por parte de Odín y hermanastro de Thor. Pero en la mitología nórdica pues de hecho, se podría decir que es un hermano de Odín. El origen pues sí es el mismo, es hijo del gigante Loki, es mitad Jotun y mitad asgardiano, por así decirlo, y pues con todas esas habilidades que tiene de transformarse en diferentes seres o cosas, pues hizo todo tipo de travesuras, ¿no? Por eso se conocía como el señor del caos y de las travesuras, de la maldad. Sin embargo, pues hay uno de estos actos que los dioses ya no tolerarían y sería como la gota que rebasa el vaso, y fue pues el asesinato del dios de la paz, la luz y el perdón, el dios Balder. Se suponía que era de los dioses más invencibles, ¿no? De los dioses invencibles que tenía todo este panteón. Sin embargo, pues fue asesinado por las travesuras pues de Loki. Obviamente esto se sabía por parte de Odín, y mandó pues a buscar a Loki por todo lado. Y cuando fue capturado pues se le infligió una tortura por mucho tiempo, pues la que solo alimentaría más su odio y su sed de venganza, ¿no? Entonces a partir de esos dos sucesos pues se determina el inicio del Ragnarok, ¿no? Estaba escrito antes de que pasara que tenía que morir el dios Balder para que se iniciara ese Ragnarok, era como esa profecía, y pues la tortura de Loki pues dio el inicio o la motivación para él mismo para acabar con todo ese reinado de Asgard, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar a narrar como se viene contando a través de la historia todo este mito de Asgard y su Ragnarok, ¿no? De su fin. Y dice así: como no puede ser de otra forma, se anuncia con una serie de catástrofes naturales que sacuden el mundo. Entre ellas, un espantoso invierno que dura 3 largos años. Los ángeles trompeteros del texto de San Juan son sustituidos aquí por el canto histérico de los 3 gallos de los infiernos: Valar, Golinkambi y el gallo rojo del hollín. Excitado por lo que se avecina, el encadenado Fenrir se hace sordo al dolor y encuentra las fuerzas que le faltaban para sacudir y romper las cadenas que hasta entonces lo sujetaban. Babeando y aullando de furia, se planta delante del sol y la luna y los engulle sin piedad. Yggdrasil tiembla de la copa a las raíces y los mundos a él unidos se convulsionan horrorosamente. Loki también consigue liberarse y huye a Hel, donde, consumido por la venganza, acepta convertirse en piloto de Drakkar, construido pacientemente con las uñas de los muertos y que conduce en su interior las hordas de criminales muertos. Este barco desempeña un papel importante en este acto final, pues Ragnarok se desatará precisamente cuando haya sido terminado de construir, no antes, por lo que el fin del mundo depende, en el fondo, de la propia humanidad. Del fondo del mar surge Jormungandr, la gran serpiente de Midgard, otro monstruo poderoso que provoca una inundación masiva. Los gigantes sin tierra en la que guare Celsa se suman a la tripulación del barco de Loki. Uno de ellos abrirá el camino de las tropas maléficas. Se trata de nuestro viejo conocido, el colosal Surtur, quien, al mando de los gigantes de fuego de Muspelheim,
encabeza el asalto al Valhalla, trepando por Bifrost. Los cascos de sus corceles de fuego resquebrajan y desmoronan el arco iris a medida que cabalgan hacia Asgard. El dios Freyr se le enfrenta valerosamente, pero cae ante él. Comienza entonces una brutal matanza en la llanura de Vigrid que destruirá prácticamente el universo conocido. Odín cabalga sobre Sleipnir, liderando a los dioses. Se abalanza sobre el lobo Fenrir, cuyas mandíbulas tremendas se abren de par en par para tragarse a ambos. Su hijo Thor contempla el horrendo espectáculo sin poder ayudarle, porque se ve envuelto entre los anillos de Jormungandr. Exhala sobre él su aliento ponzoñoso. Thor hunde el corazón de la bestia gracias a Mjolnir, pero cuando sus anillos se aflojan y vuelve a quedar libre, apenas tiene fuerzas para caminar 9 pasos antes de caer rodando, sin vida. Entretanto, Odín será vengado por el dios Vidar, el silencioso, quien montándose a horcajadas sobre Fenrir consigue partirle en 2 con un chasquido sobrenatural. El malvado perro de Hela, Garm, ataca a Tyr y se lo traga igual que Fenrir hizo con Odín. Pero en este caso, Tyr aún conserva suficientes fuerzas para, antes de morir, apuñalar el corazón de la bestia desde su interior. Loki y Heimdall se encuentran frente a frente y el choque entre ambos es como el de 2 llamaradas estelares que se consumen la una a la otra al ponerse en contacto. Ambos quedan reducidos a cenizas. Por toda la llanura se observa el mismo panorama. Las valquirias y los berserkers se enfrentan sin piedad a los muertos y a los gigantes, y todos los seres extraordinarios de la historia van apareciendo unos contra otros hasta que, en la locura de la hecatombe final, Surtur arroja las últimas andanadas de fuego y el cataclismo se consume. Después de esta hecatombe, reina el silencio y la quietud. Da la impresión de que todo ha terminado definitivamente, pero no. Da la impresión de que todo ha terminado definitivamente, pero no. Una antigua profecía asegura que cuando Ragnarok se haya consumado, la tierra volverá a brotarle las aguas, hermosa y verde. Y allí, en Idavol, la llanura brillante donde antaño se levantaba Asgard, encontraremos a los supervivientes del cataclismo. Para empezar, Vidar y Vali, muchacha y muchacho que llegaron a la región del oeste gracias a Odín. Entre la hierba encontrarán las maravillosas tablas de oro en las cuales fue grabado todo el saber de los hombres y los dioses. Junto a ellos, los 2 hijos de Thor que lograron sobrevivir a la gran batalla entre el mal, Modi y Magni, que aún poseen Mjolnir. También regresan del infierno los hermanos Balder y Hodr, y 2 humanos que cuando comenzó el desastre fueron lo bastante hábiles para esconderse en el llamado bosque del tesoro, entre las ramas de Yggdrasil. Son Lif, vida, y Lifthrasir, deseo vital. Entre todos van a repoblar las tierras, y aún más, arriba, en el cielo, hay un nuevo sol, pues antes de perecer, Sol ha tenido tiempo de parir a su sucesora, una niña tan hermosa como ella. ¿Quién sabe? Algunas leyendas auguran que más adelante, incluso el resto de los dioses podrían regresar de la muerte. Al fin y al cabo, los mitos de los nórdicos demuestran que de alguna forma comprendían el concepto de que nada se destruye realmente, sino que se transforma en otra cosa, y de esta manera sigue existiendo en la eternidad. Y bueno, pues esa fue la historia del Ragnarok. A grandes rasgos, pues como pueden ver, muchos de los dioses conocidos por la mayoría de gente, pues gracias al universo Marvel o porque lo hayan visto en alguna otra adaptación de esta mitología, pues mueren en este acontecimiento épico de la cultura nórdica. Sin embargo, pues hay varias deidades o criaturas que se nombran aquí, pues que no conocemos.
Tenemos pues el Bifrost, por ejemplo, que es el puente arcoíris por el que los dioses viajaban a cada reino en poco tiempo, ¿no? Y lo custodiaba a Heimdall, que era el guardián de los dioses. Ela, Fenrir y Jormungandr, la serpiente, son hijos de Loki y una gigante hechicera llamada Angerboda. Estos tres hijos pues fueron aprisionados y pues como se nombra en el texto, al inicio de Ragnarok fueron liberados nuevamente. Estos pues los podemos ver en las películas de Marvel, excepto a la serpiente Jormungandr. Podemos ver allí a Fenrir, que pues es el lobo que acompaña a Hela. En este caso pues no son hermanos. De hecho también hace como una analogía o una unión, porque había un perro también que se nombra allí, el perro Garl, que es el que acompañaba a Hela. Por otro lado, pues varios dioses y las valquirias, que también son como las elegidas por Odín encargadas de guiar a los guerreros muertos al Valhalla, ¿no? Estas guerreras de élite sobre una especie de Pegaso del folclore nórdico. Bueno, y ya para cerrar pues este susurro, esta pequeña profundización de toda esta cultura vikinga, pues dejo una de los más interesantes y una de las preguntas que muchas personas se hacen al ver la deidad de Odín, ¿no? ¿Cómo es que el dios del padre de todo, pues tiene solamente un ojo? ¿Qué tan fuerte es si perdió un ojo? Y la historia es bien interesante porque pues siendo el padre de todo tenía que estar en constante aprendizaje y movimiento, ¿no? Tenía que pasar por todos los mundos que él gobernaba y buscando pues toda esa sabiduría para saberlos guiar. Se encontró pues en la base del Yggdrasil, se encontró un manantial donde, donde él creía que pues existía como el agua de la sabiduría. Pero pues este manantial era custodiado por un gigante que se llamaba Mimir y pues este no le permitía pasar a este lugar sagrado sin un pago, obviamente. El pago pues que este gigante le pidió a Odín pues fue uno de sus ojos, a cambio de dejarle beber pues de estas aguas sagradas. Y pues él sin dudarlo se extirpó él mismo uno de sus ojos, ¿no? Y pues bebió de estas aguas y accedió a una sabiduría, se podría decir que infinita, ¿no? Que a partir de esto pues fue como toda su época dorada. Pues nada, bueno, esto fue la cuarta edición de Susurros. Espero que les haya gustado. Obviamente pues quedan muchas historias que valen la pena contarse de toda esta cultura, con todas sus enseñanzas y todo lo que deja a partir de las mismas, pero pues bueno, esto es como lo que complementa todo lo que hemos hablado en toda esta serie de terror en la literatura, ¿no? Todas estas leyendas son las que nos importa en cuanto a temas de coincidencias y símiles, ¿no? Así que pues nada, los invito a que nos sigan escuchando. Ya estamos abordando el tema del renacimiento, pues hay derecho vamos a la edad moderna y todo esto, la imprenta y pues ya el tema que nos importa, que mejor dicho en el que teníamos que concluir, que es ya la literatura como tal, ¿no? Como la conocemos hoy en día y cómo todo lo que hemos contado pues influye y tenía tanta importancia de hacer ese recorrido para que entendamos y apreciemos más aún toda esa valiosa información, toda esa literatura, ¿no? Así que pues nada, los invito a seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify y iVoox como Voces Errantes y nos vemos en una próxima edición. Yo soy Memo y que tengan buena noche.